Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga. Sobre todo bueno, además de la narrativa, el tema de abordar la muerte, que bueno, es uno de los grandes temas de la literatura, abordarlo desde la ausencia, que creo que pues es el meollo del asunto, porque como después no sabemos nada, lo que nos queda es ese convivir con la ausencia. Y bueno, también tal vez me llamó muchísimo la atención porque no es la muerte la única forma de ausencia, como nos lo muestra el primer cuento del libro, ¿no? En que la ausencia empieza cuando una persona querida, por ejemplo, empieza a tener problemas de memoria y este Alzheimer, que hoy en día se llame de una forma o se llame de otra, acaba en que esta persona se nos va yendo antes y hay que ir, es tiempo de desapego porque pues ya no es la persona que era. Que tú, Eduardo, ¿qué nos tienes que decir de este primer cuento? Bueno, antes, muchas gracias, Susana, por haber leído el libro y por haber convocado a todas las que están acá para esta charla. Siempre es bueno encontrarse con la gente que ha leído los libros que uno escribe y sobre todo en México, que hace mucho tiempo que no voy para allá. Y digamos que con este libro y con el posterior, con la novela que sigue a este libro, no he tenido la oportunidad de estar por ahí para hacer promoción, para hacer presentaciones, para moverlos y es una alegría siempre encontrar que van buscando por sí solos, por azares y demás, a sus lectores y lectoras, ¿no? En general el libro tiene desde luego la intención de hablar de la muerte, el título lo pone muy evidente y buena parte de los relatos también, pero sobre todo la intención es hablar de lo que hay en torno a la muerte. No en torno al morir, sino la comunidad que se construye en torno al que muere, ¿no? Una especie de agujero negro que se forma cuando muere alguien y los deudos, que es una palabra que descubrí que nada más en México la usamos, en México y en Centroamérica, en España no se utiliza. Los deudos, que es como las personas que han perdido a quien murió, están alrededor de ese agujero negro, ¿no? Como mirando hacia el vacío. Y hay esta célebre y muy conocida y muy choteada frase de Nietzsche, ¿no? Si miras al abismo, el abismo te mira hacia ti, ¿no? Si miras al abismo lo suficiente, el abismo termina mirándote de vuelta. Y mi premisa era que no, que, bueno, sí, evidentemente eso puede pasar, ¿no? Pero que hay otro momento en el cual uno mira hacia el otro lado, hacia esa orilla, ese perímetro de la muerte y se encuentra con los otros, ¿no? Con los otros dolientes, con los otros deudos. Y más o menos ese fue el punto de partida una vez que empecé a escribir el libro. El cuento que mencionas, el cuento de Desaparición de los Jardines, ciertamente la muerte está ahí desde muchas perspectivas, ¿no? Yo suelo decir que solo hay un cuento donde no hay muerte, que es Naturaleza de los Fieles. Si quieren después ya hablamos de la chica que vive con una familia muy extraña, con el novio que quiere hacerle algo, etc. En este hay alguna muerte, evidentemente se presiente la muerte de la abuela, se habla de la muerte de la madre, se habla de la muerte de la perra que había en la infancia y de la muerte del jardín y de la memoria, ¿no? Tanto de la abuela como de la memoria espacial, de la memoria geográfica de la casa familiar. Por tanto, es posible que sea uno de los cuentos con más muerte de todo el libro, ¿no? Porque hay muchas otras muertes simbólicas, ¿no? En este relato, como ¿cómo decirlo? Prácticamente todo el libro está escrito a partir de experiencias biográficas totalmente verídicas, es decir, esa abuela que muere o que está a punto de morir y que pierde la memoria es mi abuela. La madre que muere en el siguiente cuento es mi madre. Ese libro yo lo empecé a escribir un año después de la muerte de mi madre. Y prácticamente todos los cuentos son muertes o semejantes en mi entorno, ¿no? Y es probable que uno de los temas de los que más he escrito sea justamente la memoria, la desaparición de la memoria y la transformación de la memoria, ¿no? Cómo la memoria es una cosa y en cuanto se somete al escrutinio con los demás, es decir, cuando se comparte el relato de la memoria, entonces empieza a haber como grietas, ¿no? Como huecos, como cosas que no cuajan, que no funcionan. Pero luego también está esa memoria asentada en los objetos,
¿no? Y en los espacios. Y eso era algo importante para mí en el cuento de desaparición de los jardines, ¿no? Cómo toda una memoria, en este caso la memoria de la infancia, puede morir cuando muere el espacio donde se había arraigado esa memoria, ¿no? Claro. Sí, sí, pues la verdad es que, entre otras cosas, captó mi atención porque, pues igual que tú en la vida, en esta situación está mi madre y bueno, eso, que la muerte es siempre en presente, como dices en este cuento, me parece totalmente cierto. Me encanta también esto que mencionas de mirar el abismo y que se te regrese. Fíjate que coincidentemente en el epígrafe de mi última novela, pensé algo semejante y encontré un parrafito, una estrofita de Las alas de la paloma de Henry James que dice, no se trataba para ella de saltar en el vacío buscando una salida inmediata, sino de recibir en pleno rostro todo el asalto de la vida, ¿no? Porque a veces hay que pararse y ver precisamente el abismo, lo que hemos perdido durante toda esa vida para darnos cuenta que la vivimos. Y bueno, pues si alguien tiene algún comentario sobre este primer cuento o avanzamos. O sobre lo que quieran. Sí. Me pueden preguntar lo que sea, que yo no tengo vergüenza. Sí, yo sí me permite. Adelante. Ok, Eduardo, soy Fuki Sandoval de México. Radico en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el estado grande. Y pues debo decirte que no te conocía. No había escuchado sobre ti ni había leído ninguno de tus textos. Y considero que esa es una de las riquezas primordiales de cuando entra uno a estos espacios literarios, de que la perspectiva se abre y nos permite conocer otros horizontes. Debo confesar que la primera lectura de El Jardín se llama, déjame la busco, Desaparición de los Jardines, me quedé en cero. O sea, tuve que volver y reempezar, porque estoy tan impuesta a leer de una forma literal, con la puntuación, con los espacios, con la forma tradicional en la que hemos trabajado a través de los años, que tuve que volver a empezar. La forma en que compone los párrafos, las frases que dejas a medio acabar, sin puntuación, todo eso me hizo una primera lectura difícil, pero luego ya cuando volví a retomar, ay, quería llorar, o sea, encontré una empatía y una sincronización de pensamientos con lo que tú escribes, con lo que a nosotros nos pasa, porque los seres humanos todos tenemos en común que somos mortales, ¿no? Y que hemos visto partir a muchos de los nuestros, como dices tú, no solamente la partida final, sino en esa pérdida de la memoria que de alguna forma son ausencias, son vacíos, son desvinculación de recuerdos y solamente queda la figura ahí. Me encantó. No te puedo decir cuál me gustó más, pero quizá este fue el que más me impactó, precisamente por esa relectura que tuve que dar. Muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros, Susana y Ivonne, por traernos estos autores, porque eres orgullosamente mexicano. Entonces, nosotros ahorita, con tanta oportunidad que tenemos de empaparnos de gente, de literatura, a veces perdemos los propios de nuestro país. Gracias por ese texto. Muchas gracias. Yo tiendo a escribir así rarito, ¿no? Todos mis libros son así raritos, pero no es por joder, no es por complicarle la vida a los demás, ni por complicarle la vida a mí mismo. Hay una explicación que yo encuentro que tiene que ver con lo que has dicho, ¿no? Desde luego. Yo empecé a escribir el libro un año después de la muerte de mi madre, ¿no? Y el primer cuento que empecé a escribir fue el segundo cuento, el de la garra de la estatua. Empecé, me solté, lo escribí en un café, estaba en un café y lo escribí de un tirón, normalito. Párrafos normales, con su sangría normal, su punto y aparte, sus comas, todo ordenado y bien peinado y bien bañado. Y me sentía que estaba traicionando como una emoción, como una afectación, una emotividad, ¿no? La emotividad, la afectación de mi familia tras la pérdida de mi madre, que era muy joven cuando murió. Tenía 60 años recién cumplidos, ¿no? Y fue algo muy inesperado. Entonces, después de pensar mucho en cómo tenía que ser el lenguaje de este libro y cómo tenía que ser su composición y su estructura, pensé en lo siguiente, o esta fue mi conclusión. Hay un momento en el cual una afectación determinada, una emoción determinada, nos deja sin lenguaje, sin palabras, ¿no? Es un lugar común cuando decimos, me quedé sin palabras, se me hizo un nudo en la garganta, te comió la lengua el ratón o el gato, no sé, a veces se dice el gato, a veces se dice el ratón.
Pero esta sensación, ¿no? De me quedé sin voz, ante una emoción muy, muy intensa. Entonces, cuando esa emoción es muy, muy intensa, todo el lenguaje se resquebraja. Y entendiendo el lenguaje no solo como el habla, escrita, oral o como sea, sino la construcción del mundo. El mundo es lenguaje, ¿no? La experiencia no. La experiencia puede ser sensorial, puede ser biológica, física, puede ser emocional, pero nuestra codificación del mundo es a través del lenguaje, a través de las palabras y de las estructuras gramaticales, sintácticas, de todo tipo. Entonces, yo siempre lo explico así, cuando uno por la noche sale de la habitación, va al lavabo y va descalzo y se pega con la pata de la mesa en el dedo chiquito del pie, uno no dice, oh, recórcholis, recáspita, diantres, acabo de luxarme el tercer metacarpiano del meñique del pie derecho, ¿no? Uno dice, puta madre, y se puja, llora, grita o se aguanta porque hay alguien que está dormido al lado, ¿no? Y no quiere hacer ruido o lo que sea. No hay lenguaje. Ahora imaginemos un dolor emocional profundo, como el que pasamos en mi familia con la muerte de mi madre. El lenguaje se descompone totalmente, no hay lenguaje. Luego, poco a poco, conforme pasa el tiempo, el lenguaje empieza a volver, ¿no? Y empezamos a volver a nombrar las cosas, a volver a construir la forma de nombrar el mundo. Pero el mundo es nuevo después de una afectación de este tipo, ¿no? Es el mundo, la vida cambió después de la muerte de mi madre, ¿no? Todo nuestra vida cambió. Entonces, había que renombrar el mundo porque las palabras de antes, las formas de antes ya no nos servían. Si uno empieza a escribir muy cerca de esa afectación, de ese momento álgido de la emoción, lo que sale es balbuceo, ¿no? Llantos, pujidos, no sale gran cosa. Un poquito más lejos, a lo mejor hay un lenguaje más simbólico, más inconexo, que es el lenguaje tal vez de la poesía, ¿no? Si se aleja uno muchísimo, probablemente hace un artículo, un tratado, una tesis, una cosa así más cerebral, más referencial, más fría. A mí me interesa estar en el límite, cuando el lenguaje empieza a tener sentido suficiente para contar algo, para contar una historia, pero todavía no se conforma del todo ese lenguaje ordenado, ¿no? Entonces, por eso esos párrafos que se rompen, por eso esas líneas que saltan, esos versos sueltos, esas líneas que se mueven a lo largo de la página, ¿no? Porque también los recursos que tiene la escritura son en apariencia limitados. O sea, tenemos una página y 27 letras, ¿no? Una página de 14 por 21 centímetros y 27 letras. Algunos signos de puntuación y poco más. Entonces, tiene que tener para mí una función que una palabra aparezca en un sitio de la página o en otro, porque es toda una parcela, es como una imagen que uno puede percibir. Entonces, cuando reescribí el cuento, después de haberlo hecho así ordenadito y demás, cuando lo reescribí de esta manera, todo cobró sentido, todo fluyó. Y a partir de ahí, escribí todo el libro, así, inmediatamente, ¿no? Y fluyó de esa manera. Sé que puede exigir esa segunda lectura y sé que a veces puede causar un extrañamiento cuando no hay signos de puntuación o cuando algunas frases se quiebran o cuando las palabras aparecen fuera de sitio aparentemente, pero es justamente el reflejo de un estado anímico, me parece a mí. Esa es mi intención, ¿no? El reflejo de un estado anímico, ese desorden mental, emocional, vital, de la vida explotó y el lenguaje está apenas recuperándose, ¿no? Así como uno se recupera poco a poco también de una experiencia como esa, ¿no? Como la pérdida. Y además lo que consigues también muy bien con esta forma de escribir es darle un espacio físico al silencio, ¿no? A ese, tengo que tragar para poder seguir hablando, ¿no? Creo que a mí fue lo que más me llamó la atención de tu forma de escritura. Eso y también la narración, porque es verdad que rompes pues los esquemas con la puntuación y introduciendo esta forma pues de versos o de estrofas, pero también tienes digamos que si me dijeran que es Eduardo en este libro, diría precisamente narrador. A veces, o sea, de verdad me lo pregunto, ¿cómo te acercas tanto sin demasiadas acciones? No sé si me explico, es una narración más narrativa que descriptiva o que dialogue, que... Sí, hay dos. Yo he escrito sobre todo narrativa. O sea, he publicado este libro de cuentos en esta editorial, Candaya, que es una editorial de aquí de Barcelona. Una novela posterior que se llama El libro de nuestras ausencias, que es una novela sobre
sobre las desapariciones del narcotráfico en Sinaloa y sobre las rastreadoras, que son estas madres que buscan a sus hijos desaparecidos o a sus hermanos, a sus maridos, etcétera, que son casi todas mujeres porque los desaparecidos, este tipo de desaparecidos son la carne de cañón del narcotráfico, ¿no? Del sicariato. Antes, un libro de crónicas, este es más normalito, el libro de crónicas, pero bueno, fue un poco de prueba y error. Una novela que también es rarita, que se llama Anatomía de la Memoria y que tiene que ver con unos movimientos estudiantiles en los años 70 en Sinaloa, en Culiacán concretamente, y luego un libro de cuentos, el primer libro de cuentos, digamos, de aprendizaje, ¿no? Por ahí en el 2008 se publicó. Y entonces siempre he estado tratando de, por una parte, experimentar y por otra parte, ser fiel a una determinada poética que me interesa. Y esa poética tiene mucho que ver con que siempre he escrito narrativa, pero soy lector también de poesía y de filosofía. Entonces, todo eso se cruza y la cosa pues sale así de rara porque expresar la emoción es complicado, expresar el pensamiento también es complicado, expresar una idea también es complicado. Pero además de ser lector de poesía y de filosofía, soy lector y asiduo en la medida de lo posible, que es caro y no siempre se puede, soy lector de teatro y asiduo al teatro, ¿no? Entonces la idea de la escena, de lo corporal, me interesa mucho, ¿no? Cuando hay esas narraciones, ese momento narrativo que explicas, me interesa que haya como una especie de plasticidad, de corporalidad, como si estuvieras viendo una escena. De hecho, la novela que sigue a este libro, el libro de nuestras ausencias, tiene mucho que ver con el teatro también, ¿no? Es una novela compuesta casi como si quien está hablando estuviera viendo una obra de teatro. Una obra de teatro además medio rarita también. Entonces, me interesa esa como fisicalidad, ¿no? Por ejemplo, las escenas ¿cómo se llama este cuento? Que el mundo arranque de tus ojos, el cuento del actor, ¿no? El actor este que finge su muerte constantemente y que a veces no finge su muerte, sino que hace cosas que están fuera de sitio, ¿no? Como ir a una cantina horrorosa y ponerse a comer con toda la elegancia del mundo que desencaja, ¿no? Con el panorama, ¿no? O, o esta cosa que ocurre en el sanatorio de la intemperie, cuando el indio está paralizado, ¿no? Y acostado en la cama del hospital y con un ojo no ve, y los amigos se empiezan a cansar de ir a visitarlo tan a menudo. Y entonces los que quedan, los amigos fieles, se ponen del lado del ojo que sí ve, ¿no? Para que él siga viendo la habitación llena, ¿no? Y entonces uno ve esa imagen desde fuera y ve la habitación vacía de un lado y luego toda la gente del otro lado, ¿no? Como haciendo bulla, haciendo bulto, ¿no? Ese tipo de imágenes muy escénicas me interesan mucho. Sí, sí, sí se nota y se agradecen, pero te digo, con una narrativa, ¿no? Sin ser esta cámara de Hemingway, sino oyendo esta voz del narrador mucho más clara que si fuera nada más un aspecto visual. Eso es muy interesante en tu narrativa, creo. Sí, durante mucho tiempo pensé que la forma más completa de narrar era la tercera persona, ¿no? Hablando en términos muy elementales de narratología. La tercera persona como este narrador que puede hacer todo lo que le da la gana. Y claro, eso era como una cosa muy juvenil, yo creo, porque con el tiempo me di cuenta de que lo que más me interesaba era el habla de individuos concretos y la forma de ver de individuos concretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo este libro tiene el mismo narrador. En todos es prácticamente el mismo narrador. Quizá menos en el dolor los vuelve ciegos, el cuento este de la morgue, del tipo que va a buscar al hermano y todo ese. Ahí hay como una especie de tercera persona, pero no del todo. Y en general, en todos el narrador es el mismo y es mi voz, soy yo el narrador, ¿no? Cookies, querías preguntar alguna cosa. Sí, perdón, voy a dejar que participen los demás, nada más antes de que se me pase. Me gustó mucho la manera en que explicaste el por qué tu escritura de esa manera. Yo intenté leer a Fernanda Melchor, una escritora mexicana también, pero el texto, a diferencia del tuyo, está saturado, no deja los espacios en blanco. Y ese sí se me hizo imposible de leer, aun y cuando me interesaba mucho, me cansó el estilo. Y esos espacios así que vas dejando tú son respiros. Como dices tú, conectas directamente tus emociones con las del lector.
Permite que Muchas uno, gracias. sí, al estar uno leyendo, va sintiendo en carne propia aquello que estás transmitiendo. Eres un chico muy joven, del 83, y que, Ya no tanto, ya no tanto. bueno, pues de la edad del segundo de mis hijos. Y ya tienes tu doctorado en filosofía, en letras, y eso se ve, se palpa en lo que escribes, porque es una prosa poética preciosa. Queremos seguirte leyendo. Y me pasó ahorita a decir cuál me encantó, donde el dolor los vuelve ciegos. Se hace fuerte la realidad de lo que ahí describes, porque aunque sea un cuento, tiene mucho de real, ¿no? Cuando el Ministerio Público o la policía solamente quiere eliminar esa estadística de que ya apareció y le dice, escoge Sí, sí, sí. al que tú quieras. Tremendo. Eso es todo. Gracias. Gracias, Cookie. Sí, desafortunadamente ese cuento está basado también, como todos los demás, en una historia verídica que le pasó a un amigo mío, salvo que mi amigo dijo que no. Él dijo que no cuando el funcionario público le ofreció llevarse a otro, él dijo que no. Luego la realidad fue peor, pero bueno. El país está lleno de esas historias, ¿no? De hecho, una cosa que acá no se entiende mucho, ¿no? Porque la realidad es muy distinta aquí en España en cuanto a la violencia cotidiana, ¿no? No existe, ¿no? Lo que hay ahí. Y me preguntan mucho por el asunto este de la morgue, de cómo, si todo me lo inventé o qué pasa, ¿no? En el libro Nuestras ausencias, en la novela siguiente, hay un capítulo largo en el que una mujer que está buscando a una amiga suya que está desaparecida cae en la morgue a buscar junto con una madre de una desaparecida. Y el capítulo es un recorrido por la morgue, como en nueve estancias, como los nueve círculos del infierno de Dante, ¿no? En la comedia. Y es un descenso al infierno, ¿no? Y yo explico que, tanto en esta novela como en el libro de cuentos, explico que cuando mi madre murió, el hermano de mi madre, el hermano que le sigue a ella, es médico y él insistió mucho porque mi madre murió en la calle. Entonces, claro, llegó la policía, todas estas cosas cuando muere alguien fuera de un hospital o de una casa, ¿no? Y apresuró mucho al forense, que resultó que era conocido suyo, ahí mismo en la calle, para que dictaminara una causa de muerte, infarto o lo que fuera, para que mi madre no pasara por la morgue estatal. Porque eso es lo que iba a hacer la fiscalía, ¿no? Levantar su cuerpo y llevarlo a la morgue y hacer una necropsia. Y mi tío dijo, no, 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 que ahí van a tenerla 3 meses y a lo mejor hasta se les pierde. Entonces, no, hay que evitar que entre ahí, ¿no? O sea que es un infierno descomunal, ¿no? El de las morgues. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ustedes digan. Gabriela. Que no levante la mano. Oye, es que no sé cuánto tiempo tengamos, pero yo podría estar horas platicando contigo. Primero, o sea, qué bueno que ya explicaste todo y que lees mucho poesía, porque a mí me parece que tus cuentos llevan algo de poesía, llevan algo de una intimidad que te llega al alma, porque son unos cuentos sumamente íntimos, ¿no? Y de alguna manera yo me dedico, no voy a hablar de mí, pero de alguna manera me dedico a la intervención en crisis y trabajo para plataformas petroleras. Y yo ayudo a la gente a aceptar las pérdidas, ayudo a la gente a reconocer los cuerpos que van a tener que reconocer cuando se los van a entregar a las familias, o ayudo a la gente a aceptar cuando no van a tener un cuerpo, ¿no? Entonces siempre he pensado que debería describir la cantidad de historias que tengo en las morgues, en las fiscalías, ¿no? O en las familias. Pero hay una frase en alguno de los cuentos que dice: que nos cambie la vida, nos abra los ojos, nos lleve de cabeza a la razón y a la esperanza. Tal vez por eso hieren tantos los que se van muriendo callados, sin decir la palabra definitiva. Y cuando lo leí, así se me cerró la voz porque dije, es que es cierto. Cuando alguien se muere diciendo un adiós, diciendo un motivo, porque mi padre murió con muerte asistida, entonces murió sentado diciendo adiós. Pero alrededor ha habido tantas muertes, ¿no? O sea, la muerte de mi padre la superé bastante bien, pero porque dijo la última palabra. Lo expresó, o sea, él sabía que se iba a ir, él decidió irse ese día. Y ahora veo tanta gente que se queda inclusive sin un cuerpo. Y dices, ¿cómo darle voz a todo eso? Y en los cuentos subsecuentes le vas dando voz a las necesidades de las personas, inclusive en la del profesor que se muere. O sea, es impresionante cómo vas llevando en la mirada a lo que supuestamente habla, pero en realidad habla de la necesidad de las personas, no de la necesidad del que está ahí. Entonces, me parece magistral,
O sea, de verdad, ya vieron que mi apellido de Morgan, les ha de quedar claro que soy pariente de Susi. Y la verdad es que no tengo más que agradecerle que me haya invitado a leer este cuento porque me deja, o sea, de verdad para filosofar, de verdad para llevarlo. A mí me parece que no solo hablas de la muerte, hablas de muchas cosas, hablas de mucha intimidad, hablas de la filosofía, hablas de lo que mueve internamente y sobre todo hablas de algo que me parece un poco lindo, pero también trágico, que es la muerte nos acerca mucho más a las personas. Nadie está más presente en tu vida que cuando se va. Gracias, Eduardo, de verdad. Muchas gracias, Gabriela, por tus palabras y por tu lectura. Sin duda es el libro más personal que he escrito, a pesar de que todos los libros que he escrito tienen que interpelar de manera íntima y de manera personal. Cuando hablo de que la primera novela que publiqué es un libro que tiene que ver con los movimientos estudiantiles de los años 70 en Sinaloa. Yo evidentemente no estaba ahí, ¿no? Yo nací en el 83, pero es la historia de mis padres, ¿no? Mis padres sí que estaban involucrados en esto de alguna u otra forma, ¿no? De dos formas distintas, cada uno de una forma distinta. Mi padre, porque era profesor de la universidad, y sus amigos eran los que estaban involucrados en los movimientos estudiantiles. Mi padre no, porque él jugaba fútbol y tenía cabeza para el trabajo y para el fútbol. Y mi madre, que era un poco más joven, porque vivía muy cerca de la universidad, y mi bisabuela les dejaba la puerta abierta a los chicos que huían de la policía para que se escondieran en su casa, ¿no? Cosa que pasó en muchas ciudades de México cuando la época de la Guerra Sucia, después del 68 y todo esto, ¿no? Entonces la historia, de alguna manera, la historia de mis padres y de los amigos de mis padres, que a la larga también han sido mis amigos. Y el libro Nuestras ausencias también es muy personal, pero digamos que este es abiertamente personal, ¿no? Hay este segundo cuento, el de la guerra de la estatua, que aparece el padre, la primera hermana, la segunda hermana, y son mis hermanas, y es mi padre, ¿no? Y es la historia de la muerte de mi madre. Y hay una cosa que ocurre en todos los cuentos que no planeé, que no me di cuenta hasta que el libro se publicó y alguien en una presentación por acá me lo señaló, y es que los personajes no tienen nombre en ningún cuento, ¿no? Entonces, en ese cuento concreto, mi padre y mis hermanas no tienen nombre, son el padre y son la primera hermana y la segunda hermana, ¿no? Lo que implica un desconocimiento previo y luego un comienzo de reconocimiento, un comienzo de volver a encontrarse, ¿no? Es decir, nos acerca tanto a quien ya no está, a quien murió, y a los que quedan, a los otros dolientes, ¿no? A los otros deudos que están ahí con un pesar semejante al nuestro, ¿no? Y eso me parece que es fundamental en el resolver el duelo de alguna manera, ¿no? Aunque, como bien dices, el no tener esa última palabra y siendo irremediable es devastador, ¿no? Mi madre salió corriendo de casa y cayó muerta en la calle. No se sabe muy bien qué fue lo que pasó. Una embolia, un trombo, un infarto, no se sabe muy bien qué pasó, pero estaba perfectamente, bueno, estaba bien de salud, ¿no? Perfectamente tampoco está nadie, estaba bien de salud, pero no sabemos por qué salió, ¿no? Nunca lo vamos a saber, ¿no? Entonces, el no saber y el no tener esa última palabra es una rueda sin fin, ¿no? No se termina nunca, ¿no? Y cuando alguien muere en esa situación, como mencionas que murió tu padre, en la que a pesar del sufrimiento y a pesar de la pérdida y a pesar de que sabemos que el mundo va a cambiar, hay un proceso de despedida, de como un cierto orden, ¿no? ¿No? Es como cuando se invierte el orden y mueren los hijos antes que los padres. Debe ser lo más jodido del mundo, ¿no? Que los padres vean morir a los hijos, ¿no? Esa inversión de lo que entendemos como el orden natural de las cosas en el mundo, ¿no? Que primero tienen que morir los padres y que los hijos no pueden morir antes, ¿no? Y creemos que tiene que haber un orden, pero en realidad el mundo es caótico, precario y no sabemos cómo viene, ¿no? ¿Qué más? ¿Quiere participar? O yo quisiera apuntar que sobre algo que comentó Cookie, que le costó mucho trabajo leer Temporada de Huracanes bueno, creo que yo encuentro una diferencia esencial y no solo es el ritmo que Fernanda maneja, que quizás es el mayor mérito del libro, ¿no? El no dejar respirar al lector, el me sigues leyendo aunque vayas ahogándote verdaderamente, ¿no? Para mí, creo que lo que tal vez te pasó es que lo que en mi opinión le falta a ese libro
es esperanza. Yo te oigo hablar a ti, Eduardo, y pienso que para escribir se necesita esperanza, porque si no, tal vez escribes tu testamento y a volar, dices ya. En cambio, creo que con el dolor más hondo en la escritura hay un dejo de esperanza, un dejo de, mira, esto es lo que está pasando, ¿qué podemos hacer? O, o bueno, por lo menos siempre hay alguien cerca que te tienda la mano, ¿no? Una, el ser humano es la peor peste de la tierra, pero de uno en uno a veces somos muy solidarios. Este tipo de cosas que tú sí transmites en tus cuentos. Y creo que eso es lo que le falta al libro de Fernanda. El aliento creo que es de verdad, es su gran logro, pero sí, cuando lo cierras dices, Dios mío, no, no, estoy segura que alguien de ahí se salvó. Y no quiero decir se salvó viviendo como rey, ya dejando de lado que la homosexualidad tiene mil problemas y no, 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 quiero decir alguien en su alma dijo, puedo hacer esto para estar bien yo, por lo menos. Mira, dame un segundo y voy a decir algo sobre Fernanda, sobre el libro de Fernanda. Pero ya me emocioné y voy por una cerveza. Entonces voy al refri que está aquí a un paso. Un momento. Claro. Creo que querías hacer una intervención. Buenas tardes, disculpen la informalidad, pero estoy ya en un hotel y mi teléfono está a punto de morir. Estamos aquí a espaldas, tengo al popo, entonces está haciendo un frío horrible, pero no quise perderme la reunión. Solamente comentar con Eduardo el impacto que en mí ha tenido los dos cuentos. El primero del que estaban comentando, mi madre sí se despidió únicamente de mí porque no pensamos que se iba a ir. O sea, se puso mala, la llevamos al hospital y pues parece ser que es una gripa, parece que es la presión, él parece, y pues mi papá seguía en el trabajo, mi hermano y mi hermana era diciembre, había muchas cosas que hacer. Ella murió el 18 de diciembre y simplemente me toma de la mano y me dice, mija, me siento mal, ora conmigo. Oramos un Padre Nuestro y mi mamá se fue. O sea, yo me despido de ella, pero mi papá y mis hermanos no se despiden de ella porque mi mamá subió al coche un poco mareada y la llevamos al hospital. Recuerdo que mi papá se quiso subir al coche y mi mamá le volteó y le dijo, no, no, vete a atender el negocio, es Navidad. O sea, importaba seguir trabajando, ¿no? Mi hermana es maestra, tenía que estar en su festival de diciembre y en fin, ¿a qué voy? A que eso sucedió hace más de 20 años, casi 28, que mi mamá se fue, y siento que ha sido una muerte lenta para mi padre y para todos nosotros, porque me llegó mucho ese libro de que se van muriendo desapareciendo cosas y muriendo los árboles, porque es el proceso que mi papá ha vivido, de ir viendo cómo se deteriora su casa, su jardín, y que nosotros queremos a veces ayudarlo en ese proceso, y él no quiere que se le mueva un lápiz, y a veces que las cosas queden como mamá las dejó, ¿no? Y le digo, papá, pero pues ya son 20 años, ¿no? Y poco a poco hemos podido cambiarle un poco el que él vea de otra manera la muerte de mi mamá, y ya lo hemos logrado, pero ha sido un proceso largo para él despedirse de mi mamá. Y largo, él está bien y vive y va adelante, pero muchas cosas no quiere que se le muevan. Así literal, son mis recuerdos y no quiere que se le muevan, al contrario de la persona que se van desapareciendo sus cosas y le van hasta la silla de ruedas le quitan, ¿no? Y otro cuento, disculpa Eduardo, no recuerdo el nombre, que a mí me llegó mucho, que me impactó muy fuerte en mi corazón. Yo creo que es el indio, de la persona que le da hemiplegia. Tengo un familiar en esas condiciones y me hizo entender lo que le está pasando. Hasta qué punto, no sé, no recuerdo las palabras correctas, pero tú comentas que él tiene que cargar con medio cuerpo inútil, muerto, y arrastrar. Mi tío, a pesar de tener medio cuerpo inútil, camina con una andadera especial que el evento lo tuvo en Estados Unidos, y así entonces se lo tuvieron que traer a México. Y le hicieron una andadera especial que nunca se ha encontrado aquí en México. Y me quedé pensando, porque a pesar de su estado, él perdió el habla, ve solo con un ojo, no sabemos hasta qué punto nos entiende. Él solamente confía en sus hijos y en mí, porque yo fui muy allegada a su esposa. Y me quedé pensando en lo que mi tío Poli pasa,
en los 10, 15, 16 años que él ya tiene, sí. Y bueno, aprovechando que al inicio tú dijiste es una grosería muy mexicana, él no dice más que el nombre de una de sus nietas y cuando algo no le gusta, nada más nos dice chinga tu madre. Es la única frase que él dice. Totalmente ha perdido el habla y nos da mucha risa porque sabe en qué momento la va a aplicar. Y le digo, ¿por qué nada más esa frase? ¿Por qué tiene que ser una grosería? Cuando tú le hiciste tío, coma más, tío esto, y ya que se ve que le chocamos por algo, nos dice esa grosería. Entonces, esos dos cuentos, realmente agradezco el colocarme en lo que mi padre está pasando, en lo que están pasando mis hermanos que no se pudieron despedir de mi mamá, y en lo que mi tío, que es incluso un tío político, pero que yo amo mucho porque yo era muy cercana a mi tía, está pasando al cargar medio fardo de cuerpo. ¿Sí me explico? Cargar un brazo engarrotado, cargar una pierna que no le sirve. Y él corría maratones, y igual que tu mamá, de un día para otro lo encontraron tirado en su cuarto, le dio una embolia, y cuando lo llevamos al hospital, ahí en Cleveland, nos dicen, lo que lo salvó es que él es una persona de 70 años, pero con un cuerpo de 45 años, de 40 años, porque él era súper deportista. Al margen, Eduardo, qué relajo encontrar tu libro. Me costó mucho encontrarlo aquí en Puebla. Recorrí todas las librerías de Puebla y no lo hay. Fue una casualidad encontrarlo. Lo leí muy rápido. No pude disfrutarlo como hubiera querido. Y lo leí lo encontré en una tienda de segunda, casi así como que se me apareció enfrente. Yo ya me había dado por vencida. No me llegaba fue muy difícil que me llegara por internet en mi tablet. Entonces sí me gustaría leer más libros tuyos, pero sí está complicado, por lo menos aquí en Puebla, encontrarlo. No lo encontré en ninguna librería. Recorrí muchas librerías y no lo encontré. Y entonces me decían que un mes, que 15 días para enviarlo. Pero agradezco ese acercamiento a nuestras realidades, que día a día todos vivimos al enfrentarle a la muerte. Yo recuerdo, para terminar, que les decía a mi esposo, a mis hijas, que pues todos vivimos muertes, ¿no? Se muere la abuelita, cuando eres uno niño se muere la otra abuelita, por ahí se muere un primo, hay muertes, ¿no? Vive uno rodeado de muerte. Cuando mi madre se va y yo era una mujer hecha y derecha, casada, con hijas, yo lloraba como una niña y les decía, ahora realmente entiendo lo que es la ausencia real. O sea, ya tengo a la muerte aquí enfrente de mí. Ya sé que saber que no la voy a volver a ver. Y le decía yo a mi esposo, hay que llevarle una cobija porque debe de estar teniendo frío. Les digo, murió en 18 de diciembre, muy parecido a tu mamá, de hoy la tienes y mañana ya no está. Entonces, ese acercarte acercarnos a la muerte y a lo que viven todos los demás, pues es algo que se agradece y de verdad disfruté mucho tu libro. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Rosa, perdón, les digo, Rosa. No tengo computadora y estoy ahí nada más con el celular. Begoña, Muchas gracias, ¿querías Rosa. comentar algo? ¿Yo? Sí. Bueno, hola, yo soy Begoña. Bueno, irónicamente, a mí Susi me platica de este libro estando en un velorio, ¿no? Mi tía, la que más he querido en la vida, pues acababa de morir y consigo el libro, lo empiezo a leer, la verdad es que lo leí rapidísimo y lo voy a volver a leer como con mucha calma porque en tantos momentos del libro, bueno, obviamente me solté llorando y fue como un poquito catártico porque también la muerte de mi mamá, yo digo que es reciente, ¿no? Son 3 años, pero para mí fue algo tan grande y tan inmenso pues, que sigue estando ahí presente, ¿no? Pero todas estas partes de lo que se pierde, más allá de que, bueno, la persona ya murió, pero los recuerdos, pero las cosas que no se dijeron, pero no sé, todas las cosas que empiezas a pensar después, cuando la ausencia empieza a crecer y a tomar forma, ¿no? De lo que a lo mejor le hubiera querido preguntar o cosas que nunca se dijeron. Además de que en el caso de mi mamá, a mí me tocó también verla, no perder la memoria, pero sí perder la autonomía, sí perder la libertad. Mi mamá, que era una persona súper activa y súper feliz, que bueno, fue feliz hasta el último día de su vida gracias a esa fortaleza interna, pero que ya no podía salir de la casa, que ya no podía respirar bien, que ya no podía hablar de corrido, que ella lo que más le gustaba en la vida era hablar, ¿no? Todas estas pérdidas que fueron para ella, ¿no? Y que fueron para mí también de lo que era mi mamá. Y entonces el libro empieza a resonar en tantas cosas
ahora, bueno, mi tía acaba de morir, pero yo tengo estas 3 tías que son un regalo de vida y las 3, ¿no? Las hermanas de mi papá tienen problemas de memoria de diferentes formas, además, no se parece en nada la pérdida de memoria de la una a la otra y cómo también eso es ir perdiendo en pedacitos, ¿no? A esa persona y aún así, bueno, muere mi tía la semana y el hueco es inmenso, a pesar de que haya habido una última palabra, tal vez no el día o el día anterior, pero sí unos días antes que hablé con ella, pero me parece espectacular que existan estos libros donde se aborda el tema de la muerte, que es algo que normalmente la gente como que no quiere tocar, no quiere hablar, y de todas estas muertes, ¿no? También hablando con una de mis primas, digo, mi abuela murió hace 20 y algo años, y decíamos cómo seguíamos extrañando esta parte de la casa de la abuela, ¿no? De este lugar mágico al que podías llegar en cualquier momento, a cualquier hora, y han pasado todos los años y seguimos sintiendo la ausencia de este lugar, que bueno, es una pérdida que vino con la muerte. Entonces, bueno, voy a volver a leer el libro, lo voy a volver a leer despacito para disfrutarlo bien, pero me encantó. Gracias, Susi, por invitarme a leerlo y pues muchas felicidades. La verdad es que me parece que fue un gran libro y estoy muy contenta de haberme encontrado con él. Gracias. Fue un poco Muchas gracias. intrépido recomendártelo. Yo sabía, este Sí, velorio fue el jueves, nos sí. acaba de pasar, pero dije, vale la pena porque Fue catártico, la verdad ayuda, o sea, ¿no? También a poder enfrentar todas estas cosas que a veces te lleva como más tiempo, darte cuenta de que están ahí. Entonces, como que de repente empecé a tenerlas aquí en la cara, o sea, no sé cómo lloré, ¿no? Pero pues también ayuda y hasta estar aquí sentada ahorita y poder hablar, ¿no? Pues de todas estas pérdidas, porque todos tenemos pérdidas todo el tiempo. Y pensando también en tu mamá, que es una de mis pérdidas también, ¿no? O sea, cuando yo la veo o cuando mi hijo la ve y, y, y no se acuerda bien de su nombre, ¿no? Y al otro se le sale la lagrimita, pues son todas estas cosas que se ven reflejadas en este libro. Muchas gracias, Begoña, por tus palabras. Rosa, cuando decías esto de las palabrotas que dice el indio, ¿no? A mí me enseñó a leer literatura un promotor cultural en Culiacán, Martín Amaral, un tipo que en aquel tiempo yo tendría 13 años, una cosa así. Él dirigía una casa de cultura del ISSSTE y tenía un club de lectura, ¿no? Entonces empecé a ir al club de lectura y él me enseñó a leer literatura y nos hicimos muy amigos. Eso tenía yo 13, 14 años, él a lo mejor tenía 35, no sé, una cosa así, ¿no? Y nos hicimos muy amigos y bueno, con el paso de los años, pues, cada vez más, ¿no? Conforme yo fui creciendo. Cuando él tenía unos 45 tal vez, seguramente más, yo ya estaba viviendo acá, o sea que ya había pasado unos cuantos años. Le diagnosticaron y de eso murió, esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? ELA. Y claro, es una enfermedad muy devastadora, muy desgastante, que termina postrando a las personas, ¿no? Y como él era un tipo muy querido en Culiacán por la comunidad cultural y como ya saben que el sistema de salud pública en México, por más que sea gratuito, tiene carencias descomunales, ¿no? Pues la orquesta sinfónica del Estado organizaba conciertos para recaudar fondos para comprarle una silla, ¿no? Una silla, no una silla cualquiera, ¿no? Una silla como esta que tiene Stephen Hawking, ¿no? O que tenía más bien el científico este que también tenía ELA y que podía hablar con una computadora, ¿no? Moviendo un poco los dedos con un ratón o con los ojos, una cosa así. Y entonces pasaba mucho tiempo él, Martín, haciéndose frases para contestar fácilmente en las conversaciones, un tipo que le gustaba también mucho conversar, ¿no? Y se ponía frases completas para poder mantener conversaciones, ¿no? Y hablaba a la máquina por él. Y en una ocasión estaba en un restaurante, iba al baño y entonces entra otro tipo cuando él va saliendo y se lo encuentra de frente, un desconocido, otro tipo, se lo encuentra de frente y se queda un poco extrañado. ¿Y esto qué es, no? Y Martín para aquel momento ya no podía hablar, ya solo movía un par de dedos para utilizar la computadora esta. Y la frase que dijo fue, ¿qué me ves, pendejo? La tenía programada en la computadora, ¿qué me ves, pendejo? ¿No? Sabía él en algún momento que la iba a necesitar, ¿no? O sea que esto es así, esas son frases que van a funcionar siempre. Y de alguna manera eso tiene que ver con
con lo que dice el indio, ¿no? O estoy medio así o medio pendejo, ¿no? Antes de que se me olvide, lo que decíamos de Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Es un libro que a mí me gusta mucho y que creo que es un gran libro y creo que es uno de los libros más importantes que se han escrito en México en los últimos años. Fernanda es una buena amiga, pero es verdad que es un libro descorazonador, es un libro sin esperanza, es un libro de hundimiento total. Para mí, esos párrafos larguísimos, ¿no? Muy a la usanza del Otoño del Patriarca de García Márquez, ¿no? Sin punto y aparte, ¿no? Son muy parecidos o por lo que yo he hablado con ella, tienen la intención de parecer las declaraciones que hace la gente ante el Ministerio Público cuando ocurre una cosa y hay alguien tecleando y escribe así a lo bestia, a lo bruto, y no pone comas, no pone puntos, no pone punto y aparte, y a veces, si los han visto, los legajos estos gigantescos en hojas tamaño oficio, que es como la cosa más fea del mundo, todo en mayúsculas, horrible, bueno, una cosa. Y es un poco eso, está un poco tratando de emular ese tipo de lenguaje, como si estas personas, estos personajes que habitan en temporada de huracanes, solo tuvieran esa voz, ¿no? Esa voz a través de esa declaración ante el Ministerio Público, ante un juzgado, ante un juez, etcétera, ¿no? Pero es verdad que hay una falta de esperanza ahí o una pérdida total de esperanza. Y sí, ciertamente es algo que diferencia mucho la poética de Fernanda de la mía. No porque yo sea un optimista de hueso colorado, ni mucho menos, pero yo creo que la escritura y la lectura, primero la lectura y después la escritura, que son procesos de comunicación elementales, ¿no? Pero la lectura y la escritura también son procesos de salvación, ¿no? De salvación en muchos sentidos. Hace un momento lo decía Rosa, ¿con quién fue, Rosa, que rezaste un Padre Nuestro? Con mi madre. Con tu madre, vale. Yo soy profundamente, completamente en contra de la educación de mi madre, ateo. Pero yo creo en la palabra como algo vivo, hay algo profundo y algo intenso. Y tanto el rezo, la oración, como el saberse poemas de memoria, como el saberse canciones de memoria, esos son procesos mentales y procesos de lenguaje que nos mantienen lejos de la oscuridad, por así decirlo, ¿no? Lejos de la oscuridad del universo, del mundo, de la violencia, del sinsentido, ¿no? Y entonces sí considero que si hay una posibilidad de estar menos mal en el mundo, empieza, que no es la solución, pero empieza por ser conscientes del peso de la palabra y del lenguaje y de hablar y sobre todo de escuchar. Escuchar es fundamental. A mí me interesa más escuchar que hablar, aunque hablo mucho. Mi madre siempre decía que al niño hay que darle una bofetada para que hable y dos para que se calle. Pero creo que escuchar es fundamental, ¿no? Y es también una operación del lenguaje. Entonces, es muy importante para mí y ha pasado así en todos los libros que he escrito, ¿no? Que aunque sea incluso desde lo abyecto, desde la venganza, por ejemplo, desde la rabia, desde la rebeldía, desde un montón de procesos emocionales, haya siempre una capacidad de resistencia, ¿no? De hecho, de lo que más se ha dicho de este libro, de Cuántos de los tíos han muerto, aunque también se dice un poco de las dos novelas, es la idea de comunidades de resistencia. Yo casi siempre he trabajado en estos tres libros. Yo hablo de tres libros: La anatomía de la memoria, Cuántos de los tíos han muerto y el libro Nuestras ausencias, que son los tres que están publicados en Candaya, que se distribuyen en México, pero es verdad que llegan pocos libros, son libros que están impresos en España y se mandan para México, pero se mandan pocos porque, claro, como yo no puedo ir para allá de momento por razones migratorias, pues tienen poco recorrido de momento, ¿no? Aunque no sé, hace como un mes mandamos unos cuantos. Entonces todavía creo que se van a encontrar un poco más fácil ahora, sobre todo en Gandhi y en el Péndulo. Por internet se pueden comprar en Gandhi y en Péndulo, no sé qué tanto tarden en llegar. Y si no, en la distribuidora, que es Sexto Piso, como la editorial, pero es una distribuidora, ellos directamente también lo pueden vender. Y ahí están los tres libros, las tres novelas. Y para mí esos son mis tres libros, aunque hay otros dos, pero mi relación con la editorial, con Candaya, también es una relación muy, muy de familia. De hecho, yo trabajo en la editorial también. Y Olga y Paco, que son los fundadores. Paco murió hace casi 2 años y Olga sigue estando al frente de la editorial. Ellos son mi familia de aquí, son como mis padres adoptivos aquí. Y entonces eso es especial el asunto, ¿no? Entonces,
en estos 3 libros, que para mí son los más significativos que he escrito, la idea de personajes, yo los he llamado así, personajes gremiales, ¿no? Es como, siempre son grupos de gente, ¿no? Casi nunca es un personaje solitario, siempre es de 2 para arriba. Hay algo ahí que me interesa en la colectividad, en comunidades de resistencia, en el mundo no se puede estar solo, ¿no? En el mundo no se puede estar solo. Claro que se puede, pero es mejor estar en compañía, ¿no? Siempre. Gabriela, dime. Sabes que coincido con Begoña que podrías leer el libro muy rápido, pero yo siempre, a mí me gusta leer y escuchar música porque encuentro frases y palabras que hablan por mí. O sea, puedo encontrar muchas frases que pueden explicar lo que siento y cómo siento. Odio los libros de autoayuda por lo mismo, porque hablan demasiado por ti. Entonces, pero y ahorita oyéndote hablar y retomando también lo que dijo Susi de la esperanza, es que tu libro es entrañable porque, por eso, por lo que acabas de decir, es comunal. Y esto me lleva a una frase que pones en el libro, no me acuerdo en qué libro, pero dices que hablar en plural es una necesidad de sentirse acompañado. Y me parece que eso es algo que logra tu libro, sentirte acompañado. O sea, es como, es verdad. O sea, estás hablando de un personaje sin nombre, porque si no me equivoco, el único que tiene un seudónimo es el negro, ¿no? O sea, ni siquiera tiene un nombre, tiene un seudónimo. Entonces es como esta parte de sentirte acompañado. O sea, tu libro te hace sentirte acompañado. Es entrañable y es un libro que no puedes leer rápido. Para mí los mejores libros son estos que tienes que ir digiriendo, que tienes que ir y que cuando ves lo que subrayaste te dejaron grandes aprendizajes de inclusive, o sea, de ti mismo, no del mundo, sino de ti mismo. Entonces, creo que el tuyo está lleno de eso, Dor, y lleno de esperanza, desde luego, Susi. Está lleno de esperanza. Gracias, Gabriela. De hecho, la siguiente novela, o sea, el libro Nuestras ausencias, el libro que sigue a cuántos de los tuyos han muerto, que tiene mucho que ver, como les decía, con el cuento del dolor lo vuelve ciegos y el asunto de los desaparecidos y demás. Ese libro está escrito en primera persona al plural. A veces es un nosotras, a veces es un nosotros, ¿no? O sea, siempre es una colectividad hablando en ese libro. Porque me interesa eso, me interesa, yo por los azares de la vida, soy para las cosas prácticas, soy muy resolutivo y soy muy de ingeniería, o sea que, bueno, pero para las cosas sociales soy muy bruto, soy muy bruto, pero soy muy afortunado, soy muy suertudo, siempre me he encontrado con comunidades, ¿no? Entonces, tengo 41 años, llegué aquí a los 23, aquí a Barcelona, ¿no? Ahora lo pienso y era, pobre tonto, o sea, era muy joven, a los 23 años llegar aquí sin conocer a nadie, ¿no? Sin dinero y sin nada, y a ver qué pasaba. Pero poco a poco me fui haciendo de comunidades, luego van cambiando con el tiempo y algunas quedan atrás y se olvidan para siempre y aparecen otras, pero siempre he encontrado comunidades donde encajar y donde solventar, gracias a la comunidad, mis taras sociales y mis incapacidades para sociabilizar, que tampoco son tan graves, ¿no? De hecho, digamos que el elemento identitario de Candaya, de la editorial en la que he publicado estos 3 libros, en la que tengo la fortuna de trabajar, es la tribu, ¿no? Lectores, autores, toda la gente involucrada, libreros y demás, toda la gente que está en torno a la editorial es la tribu de Candaya, ¿no? La tribu Candaya. Y ese es algo que yo creo que ha marcado mucho mis libros y que creo que tiene que ver con, por una parte, sí, esta necesidad de estar siempre en compañía, pero por otra, en la idea de que si algo queremos hacer, y esto es una enseñanza de mi madre seguramente, que era mi madre era profesora de Derecho en la universidad y era especialista en Derecho Agrario, y entonces lo de las luchas agrarias y todo esto, y los sindicatos, y entonces era muy gremial, y la idea de si queremos hacer las cosas que hay que hacer, que son el bien común, hay que hacerlo en colectividad, ¿no? Y por eso creo que mis libros tienen eso. A diferencia, sí, desde luego, como decíamos, de la poética de Fernanda, más allá de que eso me parece una grandísima escritora y es una buena amiga, pero sí, si bien el libro Nuestras ausencias, que es un libro muy duro por todo el asunto de los desaparecidos y demás, al final lo que hay es reivindicación, venganza, retribución, rebeldía, revolución a mansalva, ¿no? Ahora, hay una cosa que decías, Begoña, a mí siempre me sorprende un montón cuando alguien, me sorprende agradablemente, ¿no? Desde luego.
aunque hayas podido pasar un mal rato, ¿no? Me sorprende cuando alguien me dice que ha llorado leyendo el libro. El libro este se publicó en el 19, yo lo escribí en el 18, en el verano del 18, y se publicó en abril del 19. Muy pronto se hizo la segunda edición. Y luego pasó un tiempo que estaba agotado y que no lo reimprimíamos, porque fue cuando yo empecé a trabajar en la editorial y decía, no vamos a gastar dinero, hay que hacer otros libros, etcétera, etcétera. Entonces quedó así un tiempo. Este año, mi primera novela, La anatomía de la memoria, cumplía 10 años y Candaya cumplía 20. Entonces reeditamos la primera novela, hicimos una tercera edición y dije yo, bueno, voy a leerla otra vez. No la había leído desde que la terminé, ¿no? Voy a leerla otra vez, voy a hacer una corrección profunda. Yo también, con el paso del tiempo, he cambiado. Seguramente hay algunos pecados de juventud por ahí, alguna tontería así romanticona. Vamos a ver qué hay, cursi, lo que sea, vamos a ver. Y fue un trabajo de unos 3-4 meses, porque es un libro largo, de casi 600 páginas, y fue un trabajo muy largo, pero que lo disfruté mucho y que me pareció muy adecuado y muy pertinente y muy necesario. El libro salió y bien, todo muy bien. Y entonces cuando ya la Olga, la editora, me puso entre la espada y la pared y me dijo, tenemos que editar el libro de cuentos ya, no podemos estar más tiempo sin el libro de cuentos, dije, bueno, voy a hacer lo mismo, tampoco lo había leído, ¿no? Entonces lo voy a releer y voy a corregir lo que haya que corregir. Y lo hice. Tenía que, además en ese momento yo acababa de separarme y estaba viviendo de prestado por ahí, solo, y me ponía, trabajaba por las mañanas y por las tardes me ponía a corregir el libro. Y sí, en las presentaciones pues a lo mejor había leído algún fragmento en voz alta, cosas así, pero nunca había leído los cuentos desde que los escribí en el 19. Ni siquiera para la segunda edición. Cuando había ratas, alguien me decía, oye, para la segunda edición aquí hay una rata, corrígela. Ya está, iba directo a eso, ¿no? Pero ahora sí que me puse y me costó un montón. Después de leer el primer cuento, mi abuela, la abuela de la que hablo en ese libro, murió en la pandemia en Culiacán. Yo no volví a verla desde yo me fui. Yo llegué aquí en el 2006 y estuve hasta el 14. Luego me fui 4 años a Culiacán, trabajé en la universidad y luego en el 18 volví para acá. En el 18 mi abuela ya estaba en esos términos en los que se habla en el libro, me reconocía de tanto en tanto, nada más. Y en el 20 murió y no volví a verla ni a hablar con ella ni nada, porque la tía loca que envenena los árboles es una tía loca real y se fue a vivir con ella y no había manera de entrar en contacto. Lo que hace en el cuento de decirle a la abuela que la hija se le había muerto, cada día lo hacía la desgraciada. Y mi abuela cada día se le moría la hija, ¿no? La hija mayor. Entonces terminé de leer el primer cuento y me costó una barbaridad. O sea, ni siquiera corregí nada, o sea, lo terminé de leer y dije, a la mierda, ¿qué es esto? ¿No? O sea, me puse demasiado denso con cuando escribí esto. O sea, salí, me tomé una cerveza en el bar de enfrente, dije, tranquilo, tranquilo. O sea, y tuve que hacerlo muy despacio, porque con cada cuento me costaba un montón. Y con alguno que otro también lagrimé, porque, claro, el indio era un profe mío, un escritor de Sinaloa, que fue uno de mis maestros, uno de mis 3 maestros, y, y murió de esa manera. Y claro, todo esto me fue pegando, ¿no? Entonces, digamos que me tragué una cucharada de mi propia medicina, como se dice, ¿no? Lloraste tú, Begoña, y lloré yo también cuando corregí el chingado libro, ¿no? Pero bueno, eso pasa, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más tiene algo? Pues yo te comento también que sobre el cuento este en el que va a la morgue, soy malísima para los títulos, me parece que tiene muchas virtudes. La virtud de transmitirnos hasta el grado de absurdo al que llega la cotidianidad de la muerte en nuestro país, ¿no? Porque llega a ese extremo en el que dices, me río, es broma, es en serio, de verdad puede pasar algo así, pero al mismo tiempo está presente la esperanza de la que te hablo, porque el funcionario público que pensarías que es el ser más desapegado porque es capaz de ofrecer un cuerpo pues ajeno, ¿no? Como si fueran manzanas o naranjas, en realidad se está preocupando por los deudos, porque vivan en paz. Y ahí es donde entra esa esperanza que digo que atraviesa todo tu libro, en el de aún frente a la muerte masiva y orquestada, estamos los seres humanos de uno en uno para tendernos la mano, ¿no? Y bueno, puede ser que aceptar la oferta pues tenga los peligros que el cuento presenta, de que aparezca después el cuerpo o de que alguien más se quede sin cuerpo si lo pensamos mucho, pero al mismo tiempo nos muestra
cómo como seres humanos nos movemos en distintos planos, ¿no? En el físico en el que hay que tomar decisiones y en el emocional en el que a veces rompemos nuestras propias reglas para vivir tranquilos. Y esa ya es una forma de salvamento, el intentar conciliar con nuestro presente, haya pasado lo que haya pasado. Yo creo que en ese cuento hay, ese personaje concretamente es un personaje como muy ambivalente, porque más allá de la muerte del hermano y de la desaparición, el personaje que introduce el absurdo es el funcionario público, ¿no? El que trabaja ahí en la morgue y que le dice, bueno, llévate el que sea, ¿no? Y ciertamente ahí hay una forma, podríamos decir, medio truculenta, medio enferma, medio rara, medio oblicua, de ofrecer, como bien dices, un reparo, ¿no? Una reparación, una forma de reparación, ¿no? Bueno, tu madre está muy mal porque no está el hermano, vamos a ponerle lo que sea y que se tranquilice, y lo que le queda de vida que esté tranquila, ¿no? Pero el gesto de volver a hacer venir al hermano cuando encuentra al real y decírselo, no era obligatorio, Claro. no tenía por qué hacerlo, ¿no? Pero hacerlo es un gesto de honestidad y que además tiene una segunda repercusión que para mí es muy importante, que se relaciona evidentemente con el primer gesto, que es todos estos muertos, aunque cada uno es un individuo que corresponde a una familia, todos son de todos, ¿no? Es decir, todos estos son nuestros muertos, ¿no? Lo que estamos viviendo en México desde hace 20 años no es un pleito entre dos bravucones, ¿no? Como habitualmente en la prensa se expresa, ¿no? O en el cine o en las series, ¿no? No es el narco y el narco aquel. No, no. O sea, es tan doloroso la muerte, es tan dolorosa la muerte de un sicario de 15 años como la de un chico cualquiera de 15 años que a lo mejor iba a la escuela y le tocó estar en medio de una balacera. Las dos muertes son dolorosas, los dos son nuestros muertos y son intercambiables en tanto que somos parte de una comunidad vastísima y hemos de ser y de percibirnos responsables de esas dos muertes, ¿no? De esos dos duelos, de esas dos pérdidas, ¿no? Por tanto, sí que en alguna medida sí que son intercambiables, porque son todos nuestros, ¿no? Es Claro. una muerte colectiva, es una muerte compartida, es una muerte... Por ahí mencionabas antes a Hemingway. En Hemingway, en Por quien doblan las campanas, cita al inicio a John Donne, el poeta británico, ¿no? Con este verso que da título al libro, ¿no? Justamente a Por quién doblan las campanas, en un poema que dice: nadie es una isla en sí mismo, ¿no? Si el mar se lleva un trozo de arena del continente, se está llevando algo que somos nosotros, ¿no? O sea, si alguien muere, mueres tú también. O sea, por eso no preguntes por quién doblan las campanas, porque doblan por ti, ¿no? Claro. Eso es justo lo que dice Hemingway en el contexto de la Guerra Civil Española y es algo que está relacionado en su momento, con la llegada de las brigadas internacionales a España durante la guerra, ¿no? O sea, ¿qué coño tengo que hacer yo, que soy británico, que soy argentino, que soy mexicano, en la guerra de España, ¿no? Después del golpe de Estado, el franquismo y todo esto. Pues tenemos que hacer algo porque se nos viene algo muy feo si no hacemos nada, ¿no? Porque somos parte de una colectividad. Y no lo digo en términos, como decía antes, ultra optimistas, igual que decía Gabriela. Yo desconfío completamente de la autoayuda y todos estos libros que te dicen cómo has de vivir, ¿no? Porque nadie tiene por qué decir, porque nadie sabe cómo se ha de vivir. Entonces ya entramos en un problema cuando alguien dice: yo sé la fórmula, es así. No, no, hijo mío, no lo sabes. Pero sí sabemos que somos parte de una colectividad y que esos muertos también son nuestros y también son nuestra responsabilidad para lo bueno y para lo malo, ¿no? Somos responsables de esa muerte en el sentido de culpa y somos responsables de esas muertes en el sentido de cuidado. También hemos de cuidar a esos cuerpos, a esas familias, esos contextos destruidos por la violencia, ¿no? Sí. Y ¿alguien más tiene alguna pregunta? Porque si no, me gustaría que nos comentaras un poco sobre Una voz sin cuerpo, sí, ¿verdad? Sin cuerpo. Porque me lleva un poco a bueno, me parece que la ceguera en este caso es una metáfora de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, Sí. si tú nos comentas. Sí. En todos mis libros
hay ciegos o tuertos, siempre. No sé qué edición leyeron. En la tercera edición cometí alguien me dijo, la barbaridad de agregar un cuento nuevo, es el penúltimo cuento. O sea, agregué un cuento que está, si tienen la segunda edición o la primera, no vienen en la tercera edición, que se supone que ya está en México. Pero bueno, por ahí está en una revista, se puede conseguir, me parece, en internet. Y tiene que ver justo con este asunto de la ceguera. También es un cuento sobre ciegos, en este caso sobre ciegas. Cuando yo tenía como 3 años, más o menos, bueno, cuando yo nací, mi hermana mayor tenía 4 y ya iba al kinder. Y mis padres pues trabajaban todo el día de profes y yo no iba a la escuela. Entonces mi abuela trabajaba también y me dejaban al cuidado de mi bisabuela. Cuando yo tenía casi 3 años, mi bisabuela murió y ahí descubrí que tenía padres. No los conocía prácticamente, ¿no? Y entonces ya me cuidaba mi abuela, pero mi abuela trabajaba y como mi abuela era así como medio rara también, esta abuela materna, la abuela de los jardines, me llevaba a la casa de unas tías suyas, que eran 3 hermanas, que las 3 eran ciegas y me dejaba ahí con ellas durante la mañana para que ellas me cuidaran. Y a veces me quedaba todo el día ahí. Y a veces me dormía ahí, bueno, una cosa muy rara. Y eran 3 mujeres ciegas, muy raras y a la vez muy agradables. Entonces, el cuento nuevo tiene que ver con eso, con esas 3 mujeres ciegas. Y con una cosa que pasó con mi abuela, porque mi abuela decía que ella iba a heredar, vivía con el miedo. Mi abuela era muy hipocondríaca, entonces vivía con el miedo de siempre tener alguna enfermedad extraña, ¿no? Y entonces la más terrorífica de todas era la ceguera, porque todas estas 3 tías eran ciegas, y entonces dijo ella, yo voy a heredar esa ceguera, y qué terrible, ¿no? Y entonces iba mucho al oculista y al oftalmólogo y a las ópticas y bueno, una cosa de estas. Y un día fui con ella, me llevó, y el médico, y que ya estaba harto de ver a mi abuela ahí, que mi abuela no tenía nada, y que ella iba todos los días y cada semana, y lo que sea, el tipo le dijo, a ver, doña Manuela, el glaucoma, porque era glaucoma lo que tenían ellas, el glaucoma salta una generación. Ellas son sus tías, ¿no? Sí, 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 son mis tías. Ah, pues salta una generación, no le va a tocar a usted. Y mi abuela se alegró un montón y dijo, sí, a mi hija, a la mayor, le va a tocar a ella. Y yo me quedé así como, ¿qué te pasa, mujer? Estás hablando de mi madre, ¿no? Estás alegrándote porque mi vieja va a quedarse ciega, ¿no? Pasaron muchos años para que yo descubriera que las tías no eran tías, eran primas de mi abuela. Por tanto, la generación que saltaba, y eso evidentemente mi abuela lo sabía, les decía tías porque eran mayores que ella y ella no quería sentirse vieja. La generación a la que saltaba era la de mi madre, y entonces la generación a la que le tocaba era la mía. Y yo nunca supe si mi abuela hizo eso porque yo estaba ahí para que yo no me enterara que a mí me iba a tocar la herencia del glaucoma, ¿no? Entonces es una cosa así medio rara que quedó. Pero a partir de ahí, toda la vida, la ceguera fue una obsesión y lo ha sido y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, por una parte, la idea del miedo a no ver, que está presente en este cuento, en el cuento de los ciegos, en Una voz sin cuerpo, es uno de los motivos, pero el otro también es el cómo se conforma una familia, ¿no? Cuáles son los elementos que asumimos que determinan nuestro parentesco más allá del hecho de que pues, nos criaron, nos parieron, o nos amamantaron o lo que sea, ¿no? Entonces estos 2 hermanos que asumen que son hijos de su padre y que ellos se tienen que quedar ciegos como el padre y que esperarán, ¿no?, pacientemente la llegada de la ceguera, de repente ven a la madre como una intrusa, ¿no? Como que ella no va a tener la ceguera porque no viene de ahí. Y entonces empiezan a verla como una intrusa, como alguien ajeno a su destino, al destino de ellos, ¿no? Al destino de la ceguera. Pero después, cuando el hermano empieza a fingir, cuando uno de ellos empieza a fingir esa ceguera, entiende que sí que estaba emparentado con la madre, porque la madre nunca se quedó ciega, pero vivía en un mundo de ciegos. Y entonces tenía también esa mirada que tienen los ciegos que se pierde. También la casa siempre estaba en penumbras. Ella se guiaba tocando las paredes, los objetos y demás. Y entendió que no es una cuestión biológica, sino que es una cuestión de crianza, ¿no? Y creo que el sentido esencial del cuento tiene que ver con eso, ¿no? Con esa idea de cuáles son los elementos que nos hacen formar parte de una familia, ¿no? Así como en el segundo cuento, en La Garra de la Estatua, se explica la muerte es la que nos hace miembros de la misma familia, ¿no? También hay estos elementos de crianza, ¿por qué a mí me gusta el fútbol? Pues porque a mi padre le gusta el fútbol. ¿Por qué soy zapatista? Pues porque mi madre era zapatista. ¿Por qué me gustan los Beatles? Porque mi padre escuchaba los Beatles. Todo este tipo de cosas de la cotidianidad y de la crianza son los elementos que nos hacen miembros de la misma familia, ¿no? Y creo que el cuento tiene mucho que ver con esto, ¿no? No me voy a quedar ciego, pero voy a fingir que vivo en un mundo de ciegos, igual que la madre lo fingía, ¿no? Entonces ya hay como la ceguera superior, ¿no?
la ceguera que une a la familia. Pues mira, en común tenemos que también nuestras tías, una de las que acaba de morir, era ciega. Y tenemos otra tía ciega. Así que hemos convivido también con la ceguera. Y bueno, no sé, para nosotros no ha sido, por lo menos para mí, no ha sido un mundo de total obscuridad, sino de mucho cariño. Y no, porque a veces leo a Guadalupe y digo, ay, Dios mío, qué oscuro es un mundo. Y en cambio, me parece que lo que yo he tenido cerca de la ceguera, digo, no se la deseo a nadie. Y por supuesto también dices, no, que se cheque todo el mundo, porque es precisamente glaucoma, pero tiene otra parte muy amable, ¿no? Sí, hay algo que para mí siempre fue como el rasgo fundamental de las Ponce, de mis tías, de las ciegas, que eran dos cosas. Una era escuchar. Cuando yo ya tenía una edad, a los 18 o 20 años, una cosa así, antes de venir para acá, yo iba siempre a visitarlas. Y en aquella época Culiacán no era lo que es ahora, no había balazos todos los días, no había tanto desmadre. Y ellas viven en el centro, igual que mi abuela vivía en el centro de Culiacán, y eran casas de estas alargadas, ¿no? Con angostas, pero alargadas, con patios llenos de árboles frutales y demás. Y la puerta principal tenía unas ventanitas. Todas las casas del centro eran así, ahora ya casi no quedan casas de estas, pero todas eran así, tenían una ventanita, entonces uno metía la mano por la ventanita y abría la puerta y entraba. Y claro, yo no iba a la casa de mis tías ciegas a tocar el timbre para que ellas vinieran a abrirme la puerta, no, yo metía la mano, abría la ventanita y entraba. Y por el sonido de las pisadas, sabían que era yo, ¿no? Por cómo caminaba, sabían que era yo. Y allí estuvo. Eso en su casa o en cualquier casa, ¿no? Entonces, la capacidad de escuchar con atención era una de las cosas. Y la otra era el tacto, ¿no? Era como, tienen los ojos en los dedos, ¿no? Una cosa así. Y entonces tenían esta cosa que no es tan común en realidad en los ciegos, es más una cosa de Hollywood, yo creo, ¿no? Lo de ponerte la mano en la cara para ver las facciones y esto. No, pero siempre intentaban tocar las cosas, ¿no? Y claro, la relación de esto con la caricia, con el acariciar, es inmediato, ¿no? El ciego acaricia el mundo para verlo, ¿no? Y eso a mí me parecía siempre una maravilla dentro de lo jodido que debe ser ciego. Pero me parecía una maravilla esa caricia para ver el mundo, ¿no? Oye, les tengo que contar esto porque es una anécdota. Una vez platicaban una de las tías que estaba diciendo Susi ciega con la abuela del otro lado de Susi sorda. Y platicaban y mi abuela le decía a tu tía que era muy difícil, que admiraba que ella viviera sin ver, y Marisa le decía a la yaya que ella admiraba que la otra no oyera, ¿no? Que era como eso. Y esto me recuerda a que una vez le preguntaron a Helen Keller que qué sentido recuperaría ella si hubiera podido recuperar alguno de los dos, porque era ciega y sorda. Y ella contestó que recuperaría el oído, que porque justo a través, o sea, la vista la sustituía a través de demasiadas cosas, pero el sonido no había nada con que sustituir. Y eso era lo que le decía Marisa a mi abuela, ¿no? Le decía, tú no puedes sentir o vibrar, o sea, nada más ver la vibración y te estás perdiendo de todo esto, porque además decía que cómo aguantaba tanto ruido de su familia, ¿no? Y entonces era como muy, es como esto que estás diciendo, ¿eh? O sea, es lo increíble de los ciegos, cómo pueden sustituir la vista a través de todo. Perdón, pero es que era una buena anécdota. No, sí, perfecta. En la casa de... Ahora te escucho, Begoña. En la casa esta de las ciegas, de mis tías Ponce, las ciegas, y esto se cuenta en esa que agregué en el libro, había un patio interior, aparte del patio del fondo con árboles y esto, había un patio interior. En la casa de mi abuela también. Y ellas en el patio interior tenían un armatoste gigantesco, una especie de castillo enorme, lleno de jaulas con pájaros de todo tipo, pero eran como 300 pájaros, una cosa así de otro mundo, ¿no? Y sabían la hora del día, según qué pájaros cantaban o qué pájaros estaban inquietos, ¿no? Sabían qué pájaros porque alguien les llevaba los pájaros, evidentemente, y les decía, te traje un cardenal, te traje un canario, te traje un perico, te traje un no sé qué. Entonces ellas sabían en qué jaula estaban, ¿no? Y habían aprendido a escuchar los movimientos de los pájaros y sabían cómo cambiaba el día. Ya está oscureciendo porque el canario ya no canta. Está no sé qué porque el cardenal está muy inquieto. Está no sé cuánto porque y todo era por el oído. Entonces, también vivir en un mundo sin música me parecería atroz.
¿no? Dime, Begoña. Justo es este tema de las tías que yo le comentaba a Susi, que no sé si, o sea, en la versión que yo leí no venía el cuento de las tías, que de por sí sentí tu libro como demasiado cercano si hubiera leído el cuento de las tías ciegas, ¿no? Luego se lo mando le mando el PDF de ese cuento a Susana y que se los pase. La versión de Kindle lo tiene. Ah, ok. Entonces hubiera sido todavía más cercano, ¿no? Todavía más, pues no sé, contrastante. Y justo lo que dices ahora de esta parte de no ver y cómo el ciego acaricia la vida. Pienso, me hace pensar justo en mi tía, en mis dos tías, ¿no? Que son sumamente cariñosas, sumamente amorosas, que abrazan, que escuchan, que reciben, ¿no? Y lo que dice Susi, que nuestra vivencia sobre la ceguera, pues no ha sido este mundo oscuro. Yo al contrario diría que es como un mundo de música, de luz, de amor, de dar, ¿no? Entonces, claro que tiene que haberse una pérdida tremenda para ellas. Pienso mucho en Maite, que se quedó ciega hasta los 62, ¿no? Y pues que no tenía como toda esta experiencia siendo ciega y que la tuvo que agarrar así como rapidísimo y que se volvió experta, ¿no? O sea, y que en vez de quedarse en la pérdida, salió de eso y fue extraordinaria. O sea, me acuerdo de ella en Acapulco soltarme la mano en el mar y aventarse como delfín en las olas, ¿no? Y que uno de mis primos me decía, ah, y yo le decía, tranquilo, no ve, pero sabe nadar, no se va a ahogar, ¿no? Pero esta valentía, este coraje, ¿no? Y al final también como estas pérdidas tampoco se viven en lo individual, aunque la pérdida sea completamente para ella, ¿no? Pero hay toda esta comunidad alrededor, que creo que es algo de lo más bonito que tiene tu libro, ¿no? Todo este vivir en plural y no nada más en el yo. Muchas gracias. Pues yo tengo una última pregunta, porque bueno, podríamos seguir eternamente, pero sí, en el cuento del sueño, pensaste en Villairrutia. En el cuento del sueño, no tiene nariz ni ojos. Sí, creo que sí. A ver, déjame checarlo rapidísimo. Sí, Sí, ese es un cuento, es el más raro de todos, ya que ya es mucho decir, evidentemente. Ese cuento, cuando me preguntan por él, me conflictúa un poco, porque ese cuento es como una especie de truco, no en el mal sentido. Habrán leído seguramente La carta robada de Edgar Allan Poe, ¿no? Esta historia policíaca donde un tipo tiene una carta con unas confesiones de un personaje de la monarquía y en esa carta hay una información íntima que podría derrumbar la monarquía británica y bueno, todo este rollo. Y hay un montón de personas persiguiendo la carta o para destruirla o para usarla en contra de la monarquía. Y el tipo este que la roba la tiene oculta a la vista, ¿no? Está ahí en su escritorio y todo el mundo la ve y todo el mundo cuando va a la casa saben que él la robó y piensan en dónde la pudo haber escondido, pero nadie se le ocurre que está ahí, justo encima del escritorio con las demás cartas, porque piensan, no es posible, ¿no?, que esté tan a la vista, ¿no? Ese cuento es eso, es como una carta robada y oculta a la vista, en el que hay una serie de cosas muy personales, muy íntimas, sobre todo de la infancia, que quise dejar a la vista, pero escondidas. Son varias cosas. La que he aceptado explicar es el suicidio de un amigo mío cuando teníamos 11 años, ¿no? Que yo iba a una secundaria pública en Culiacán y él era como de un pueblo, de un rancho, un caserío por ahí cerca, y éramos los dos más acosados por los bravucones de la escuela, ¿no? Él porque era amanerado, como se suele decir, y yo porque era bajito, menor y el listo de la clase. Y entonces nos puteaban todo el tiempo, ¿no? Nos maltrataban todo el tiempo. Pero él también tenía un maltrato en casa, ¿no? El padre era un déspota y un desgraciado y terminó pegándose un tiro cuando teníamos 11 años, 12 años. Yo 11, él 12. Y eso fue para mí un descubrimiento en torno a la muerte muy brutal, ¿no? Ya había descubierto la muerte cuando murió mi bisabuela, ¿no? O sea, se muere alguien y no lo volverás a ver nunca, pero acá te puedes elegir irte y puede ser un niño el que se muera también, ¿no? O sea, eran dos cosas muy difíciles de asumir cuando era un niño. En una situación, además, parcialmente compartida, ¿no? La de los abusos en la escuela, a diferencia de que yo en casa, no, yo en casa estaba bien, ¿no? Pero él no.
¿no? Todo su mundo era un mundo de sufrimiento y esa fue su decisión y es una pena, ¿no? Que un niño haga eso. Entonces, ese cuento tiene que ver con eso, con otras cosas que no voy a decir porque están ahí ocultas justamente para que estén ahí bien guardadas y existan en el mundo, pero guardadas. Pero sí, quizá más que en Villaurrutia, que es un poeta que a mí me gusta muchísimo, sobre todo en todos los nocturnos, el nocturno de la estatua, me parece. Sí, Y sí. está ahí citado. Sí. Pero también pensé mucho, yo en un momento de mi formación como lector y como escritor joven, en su momento leí mucho a los contemporáneos, a Pellicer, a Villaurrutia, a Gorostiza, y ahí pensé mucho en Gorostiza, en Muerte sin fin. En Muerte sin fin. ¿No? Sobre todo en el inicio de Muerte sin fin, ¿no? Lleno de mí, ahito, sitiado, me pidieron por un Dios inasible todo este ritmo así como denso, pesado, como si la oscuridad fuera algo consistente y que uno pudiera sentir encima, ¿no? Quizá es el cuento más oscuro en esos términos de todo el libro, pero al mismo tiempo tiene ese pequeño chispazo luminoso en el que está esta constante idea de quien está hablando que dice, no fui yo, no fui yo. Y esto es en relación a Pablo, a mi amigo, ¿no? Fue él, no fui yo. Como una especie de extraña y culposa afirmación de la vida, ¿no? Aquí estoy todavía, ¿no? A pesar de todo. Pero sí, es un cuento muy onírico. El título, No tiene nariz ni ojos, pero sí una boca, viene de una novela de un escritor argentino que se llama Roque Larracuy. La novela se llama La Comemadre. Es una novela muy cortita, muy buena, muy loca. En el siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa, se hablaba mucho, empezaba un poco el positivismo y el cientificismo y la idea de que había como una mecánica biológica para todo, ¿no? Pero pesaba también mucho la idea del alma, el espíritu, la esencia, lo que hace al ser humano ser humano. Y uno de los decapitados en la guillotina fue Lavoisier, el científico, ¿no? Y entonces, asumiendo que se lo iban a cargar, le dijo a sus estudiantes que él iba a parpadear después de la decapitación mientras se sintiera en este mundo, mientras se sintiera consciente, y que contaran las veces que parpadeaba, porque ese tiempo que duraban esos parpadeos, que era casi uno por segundo, era el tiempo que permanecía el alma en el cuerpo después de la muerte, ¿no? Wow. Una cosa así. Y parpadeó 12 veces, ¿no? Y entonces a partir de ahí hay como esta cosa de que hay 12 segundos en los que todavía el alma está en el cuerpo, pero el cuerpo ya está muerto, ¿no? Luego ahí viene también lo de los 21 gramos, que es el peso del alma y todas estas cosas, ¿no? Entonces, en esta novela de Roque Larracuy, este documento donde se explica lo de Lavoisier, le llega a un médico loco que está en una provincia del interior de la Argentina y decide construir una máquina para decapitar gente, enfermos terminales, y que donan su cuerpo a la ciencia. No saben para qué, pero donan su cuerpo a la ciencia. Y que es una decapitación así rapidísima y luego les entra como un aire, las tuberías que hay por ahí, les entra un aire para que puedan hablar, porque lo que quieren es saber qué dice el alma una vez muerta. Y entonces terminan montando como 10 máquinas para decapitar 10 cuerpos seguidos y que puedan conversar como los muertos, ¿no? Y escuchar la conversación de los muertos. Es un delirio. Buenísimo. Y uno de estos dice, no tiene nariz ni ojos, pero sí una boca. No dice más, es lo único que dice, no tiene nariz ni ojos, pero sí una boca. Y claro, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es lo que no tiene nariz ni ojos, pero sí puede hablar? ¿No? O sea, Dios, el alma, el otro mundo, la nada, el qué. ¿Qué chingados es eso, no? Que no tiene nariz ni ojos, pero sí tiene una boca, ¿no? Entonces, como este cuento es muy onírico y tiene mucho que ver con la incomprensión de la muerte cuando uno es niño, ¿no? La muerte es lo que no tiene nariz ni ojos, pero tiene boca, porque habla, ¿no? La muerte al final, en su ocurrencia, en su hecho como acontecimiento de la vida, habla, ¿no? Tiene algo, tiene un lenguaje, tiene una forma de expresarse, que es lo que podemos entender o no los que quedamos aquí, ¿no? Sí, sí, pues sí, me llevó al nocturno de la estatua justo porque dije, bueno, ¿cuándo estamos más vivos? A veces ni nos damos cuenta en qué momento estamos más vivos. ¿Alguien quiere comentar algo más? Miedo, no muerdo ni Agradecerte nada. por, no, pero agradecerte de verdad, Eduardo. Agradecerte, Susi, por invitarnos, por presentarnos el libro y Eduardo, pues quedo invitada a buscar tus otros libros, pero Sí. en físico. A mí no me encanta leer en Kindle, pero ahí fue donde lo encontré para leerlo.
Entonces quedo invitada a buscarlo. Espero que ahora en la Feria del Libro en Guadalajara encontremos todos tus libros y me los pueda traer. Pero de verdad, muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Susi, por traernos tanto. Fue entrañable. Yo podría seguir horas platicando y oyendo. Gracias. Muchas gracias. Sí, pues de verdad, Eduardo, mil gracias por aceptar la invitación. Ahora sí que ni nos conocíamos, pero yo maté dos pájaros de un tiro. Por un lado, pues las personas que nos acompañan tuvieron acceso a tu novela y, bueno, a tu compendio de cuentos. Y bueno, yo tuve la oportunidad también de conocerte, de oírte y la disfruté muchísimo, me encantó, ¿no? Aparte de que es un libro entrañable porque digamos que tiene tu esencia adentro, también esto de compartirnos la cocina del escritor y por qué esa forma de escribir, a mí me enriquece muchísimo, me encanta oírlo y pues yo también quedo invitadísima a comprar tu novela y ojalá tengamos oportunidad de comentarla también. Yo estoy muy agradecido por la conversación, la lectura y por todo. Ha sido un rato muy agradable después de una semana de un trabajo descomunal y de mucho lío por acá. Y como me lo he pasado muy bien y han sido muy generosas ustedes con su lectura. Si hacen esto habitualmente, este club de lectura, y algún día quieren leer otro de mis libros y que me conecte y lo comentemos, cuenten con ellos sin ningún problema. Y cuenten también con los autores de Candaya, los autores y las autoras de Candaya, que los libros están ahí en México, se pueden conseguir. Ahora ya no son tan caros como antes eran muy caros, porque teníamos otra distribuidora que ponía unos precios excesivos, pero ahora están como más normales. Y si encuentran algún otro libro de Candaya que les interese y que quieran también leer y comentar, me dicen y yo hago lo posible para que el autor o la autora correspondiente se conecte y puedan tener una charla así como esta con muchos. Candaya es una editorial que publica literatura de habla hispana de las dos orillas, de España y de la América hispana. Entonces hay autores de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de México somos poquitos, 3 de momento, 4 el año que viene, pero de Colombia, bueno, y de España, de muchos sitios, ¿no? Entonces, si ven algo que les interese por ahí y piensan, me gustaría que pudiéramos hablar con este autor o esta autora, me dicen y encantados de la vida organizamos algo y yo se los pongo acá sin ningún problema. Ay, pues yo te tomo las dos palabras, que nos acompañes en cuanto podamos leer tu novela y que también nos presentes a los autores de Candaya. Ya me voy a poner lista para buscarlos y ver por dónde empezamos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Además, un gustazo que exista esta tecnología para conectarnos de México, distintas partes de México, porque no estamos en la ciudad, sino por todas partes, y con Barcelona. Así que 1,000,000 de gracias y de verdad que no conozco a una sola persona de Culiacán que no sea encantadora. Tienen algo. Es que apenas lo conocí el año pasado, Culiacán, y regresé enamorada de su gente. Digo, qué bárbaros. Así que, bueno, estuve muy arropada por la comunidad cultural, así que no, a lo mejor no puedo hablar en general, pero bueno, luego las comunidades culturales son un poco pretenciosas. Y la de Culiacán es adorable, así que pues un beso a Culiacán también. Muchas gracias, Susana, por todo y muchas gracias a todas. Y ya nos veremos en otra, seguramente. Sí, en el camino nos encontramos. Vale. Gracias. Y gracias a todos por participar. Les mando a cada uno un abrazo enorme. Club de Lectura Entre Páginas con Susana de Murga.